Significado de insidioso, que engaña de modo oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Significado de solapado, que está encubierto, que no se manifiesta abiertamente. Entonces, cuando las iglesias evangélicas acusan a los adventistas de que nosotros le damos más valor a Elena de White que a la Biblia, tienen razón, porque esa es la actitud que muchos de los predicadores, líderes, nosotros tenemos. En este video, Rubén Bullón dice: las iglesias evangélicas acusan a los adventistas de dar más valor a Elena White que a la Biblia, y tiene razón, porque esa es la actitud que los ministros y líderes tienen. Esto es totalmente falso. Primero, los adventistas nunca damos estudios bíblicos con escritos de Elena de White, siempre ha sido con la palabra de Dios. Segundo, los líderes y ministros como Bullón y muchos otros, en los temas de sus presentaciones, para sus sermones y predicaciones, tanto para la iglesia como para campaña evangelística, jamás han presentado los escritos de Elena de White. 3. Entonces, ¿de qué nos van a acusar las iglesias evangélicas de dar más importancia a Elena de White que a la palabra de Dios? Ahora, mi pregunta es esa: usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es evangelista, usted que es predicador laico, ¿sus sermones salen de dónde? ¿Su mensaje sale de dónde? Sale de la palabra. Usted usa la palabra para enseñar. Usted predica el evangelio de Cristo. Esta parte son verdades a medias que Rubén Bullón dice. Primero, actualmente solamente para dar estudios bíblicos a las personas interesadas se usa la Biblia o la palabra de Dios y no los escritos de Elena de White, como está en las lecciones de la fe de Jesús. Segundo, ahora en los sermones del sábado, en los cultos joven, en los cultos de oración y en los cultos divinos, solo se usa un pasaje de las Santas Escrituras y lo demás se acompaña con ilustración, palabrerías y un llamado emocionalista para que la feligresía sienta un llamado momentáneo, pero no se presenta doctrina alguna, ni básica ni avanzada, mucho menos se enseña profecía en dichos cultos. Tercero, tiempo que no enseñan temas como el juicio investigador, señales de los tiempos, salida de las ciudades, reforma pro salud, temas proféticos de Daniel y Apocalipsis. Solo se estudia profecías en los folletos de escuela sabática cuando se acuerdan de vez en cuando de nuestra iglesia. Y aún así, en dichos folletos tienen miedo de mencionar a la iglesia católica como la Babilonia de Apocalipsis 13, 17 y 18. Pastor, no, el evangelio, no, porque Elena de White dice eso. En esta parte, esta persona se burla de algo que no es cierto. Tal como se explicó que la iglesia adventista tiene sepultado bajo el púlpito desde hace tiempo, lleno de polvo y telaraña, los escritos inspirados de Elena de White. Mira, los escritos de Elena de White nunca fueron dados como norma de vida. Nuestra norma de vida es la palabra de Dios. Aquí dice que los escritos de Elena de White nunca fueron dados como norma de vida. Eso es totalmente falso. Vamos a ver el significado de norma de vida o norma religiosa. Las normas religiosas son aquellas que regulan el comportamiento del hombre con la finalidad de acercarse a Dios y lograr la vida eterna. Las normas religiosas imponen deberes, pero no obliga al hombre a cumplirlas. Depende del amor que siente cada uno por Dios y así lograr la bienaventuranza divina. Por ejemplo, los 10 mandamientos constituyen un tipo de norma religiosa y algunas de estas normas se enmarcan dentro de las normas jurídicas como no robar, no matar. La palabra de Dios sí son normas de vida,
pero también no se debe ni se puede excluir tajantemente los escritos inspirados por Dios que dio a Elena White. Aquí presento libros de Elena de White que transmite consejos de normas de vida para que te acerques a Dios y cumplas sus mandamientos. Consejos sobre el régimen alimenticio, la conducción del niño, mensajes para los jóvenes, el hogar cristiano, testimonios para los ministros, mente, carácter y personalidad, la educación, la temperancia, consejos sobre mayordomía cristiana. Elena de White expuso la ley de Dios en sus libros que son normas de vidas. En su libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27, por ejemplo, el capítulo titulado La ley dada a Israel, que voy a dar algunos pequeños ejemplos de lectura de este hermoso capítulo donde nos dan a entender las normas de vida de un cristiano. Y acá va a quedar demostrado que escrito de Elena de White hablan de normas de vida como complemento de la palabra de Dios. El mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios tuyo. Comenta ella: este mandamiento no solo prohíbe los juramentos falsos y las blasfemias comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón pueda ser impresionado con un sentido de su exaltado carácter, para que su santo nombre se pronuncie con reverencia y solemnidad. Otro punto: no matarás. Página 194. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que induzca a realizar actos perjudiciales hacia nuestros prójimos o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos impida cuidar a los necesitados y sufrientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. No fornicarás. Este mandamiento no solo prohíbe los actos impuros, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones y emociones secretas del corazón. Cristo, al enseñar las abarcantes obligaciones de la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. No hurtarás. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El octavo mandamiento condena el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. En este mandamiento están incluidos la mentira acerca de cualquier asunto y todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usara palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabra indirecta dicha con el fin de producir una impresión errónea o exagerada, incluso la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo eso es falsedad. Este precepto prohíbe todo esfuerzo por dañar la reputación de nuestro semejante por medio de tergiversaciones y suposiciones malintencionadas, mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad, por medio de la cual se puede perjudicar a otros. Es una violación del noveno mandamiento.
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. El 10º mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta, del cual brota el acto pecaminoso. El que obedeciendo la ley de Dios se abstiene de abrigar incluso el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra su semejante. Tales fueron los sagrados preceptos del Decálogo pronunciados entre truenos y llamas y en medio de un despliegue maravilloso del poder y la majestad del gran legislador. Aquí claramente se demuestra que Ellen White da una ampliación más clara las normas de vida expuestas en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 sobre los mandamientos de Dios. Entonces, no se puede excluir tajantemente los escritos inspirados aparte de la Biblia. O sea, tanto la Biblia, tanto la palabra de Dios como los escritos de Ellen White son también normas de vida. Y no se puede excluir a los escritos o a los testimonios inspirados de manera tajante. Esto que quede bien claro. O sea, para el pastor Rubén Bullón, estos libros inspirados por Dios, que es el mismo Espíritu Santo que inspiró tanto a Elena White como a Samuel, Daniel, Isaías, Jeremías, etcétera, ¿están pintados por las puras? Nuestra norma de vida es el así dice Jehová, es la sola escritura. Querido hermano adventista, por favor, entienda eso. Solamente la escritura. Esto es una gran verdad, pero después que lo que expuso previamente sobre Elena White, ahora te dice de manera insidiosa y solapadamente en tu pensamiento y en tu mente a que se grabe que solamente estudies la palabra de Dios, dejando de lado y sin importancia los escritos que fueron inspirados por Dios, y de esa manera no te enteres de nada y no te prepares para el tiempo del fin, y a la par que no te enteres también la tremenda apostasía omega que están incurriendo los ministros y los pastores. El libro Testimonios para los Ministros. Pues este libro, Testimonio para los Ministros, revela toda la apostasía que está incurriendo la organización y los ministros, dirigentes y pastores. Estúdienlo y se enterará, porque Elena de White lo predijo, esa apostasía, como señal de la venida de Cristo. Unas citas de Elena de White para terminar. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Mensajes selectos, tomo 3, página 92. El don de profecía en la iglesia para los tiempos de la venida de Cristo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra su iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente de Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 19:10 qué es el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia remanente tendría los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. La norma de vida y el espíritu de la profecía. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Interesante. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20-21. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Joel 2:28. Una profecía para estos últimos tiempos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que los escritos inspirados de Ellen White son inspirados por Dios, tal como lo dice Joel 2:28, una profecía que se cumpliría en el final de los tiempos. Entonces, cuando las iglesias evangélicas acusan a los adventistas de que nosotros le damos más valor a Leonard White que a la Biblia, tienen razón, porque esa es la actitud que muchos de los predicadores, líderes, nosotros tenemos. Ahora, mi pregunta es esa: a usted que es líder de iglesia, usted que es pastor, usted que es evangelista, usted que es predicador laico, ¿sus sermones salen de dónde? ¿Su mensaje sale de dónde? Sale de la palabra. Usted usa la palabra para enseñar. Usted predica el evangelio de Cristo. Ah, pastor, no, el evangelio no, porque Leonard White dice eso. Mira, los escritos de Leonard White nunca fueron dados como norma de vida. Nuestra norma de vida es la palabra de Dios. Nuestra norma de vida es el así dice Jehová. Es la sola escritura. Querido hermano adventista, por favor, entienda esto.